Adrián Chávez, Antigüedades Futuras. Vienes a comentarnos, a presentar este libro donde hablas de los fenómenos y batallas del español actual. Así es. ¿Cuáles son esos fenómenos y esas batallas que, bueno, viéndolo nos encontramos con una actitud del autor muy divertida explicando esto que evoluciona, y esa es la pregunta, ¿evoluciona, involuciona o qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es, y como es, implica que cambia, ¿no? La única forma en la que la lengua existe es cambiando, si deja de cambiar es porque ya se murió. Entonces yo diría que no hay ni evolución ni involución, porque eso implicaría digamos, no evolución o involución en el sentido de mejora o De de contrario, juzgar. sino simplemente cambia porque esa es su naturaleza, ¿no? Entonces los fenómenos y las batallas de las que hablamos en este libro son estas cosas que están pasando en este momento o que en este momento de la historia del español están causando controversia. Y pues nada, lo que hicimos fue ponerlos en orden para que la gente pudiera tener como el menú y ver qué nos dice cada una de ellas o la colección de ellas, pues de quiénes somos en este momento como hispanohablantes y cuáles son las cosas que nos hacen enojar o que nos gustan o que ambas cosas en partes iguales. Esos cambios son ahora más veloces que antes, mucho más veloces. Pues yo creo que, o sea, puedo estar de acuerdo intuitivamente, o sea, no tengo como la evidencia, pero tengo la intuición de que sí, de que en efecto ocurre más rápido, pero al mismo tiempo no ocurre distinto a como ha ocurrido antes. En realidad el cambio lingüístico ocurre generación con generación. Quizá ahora la diferencia es que el Internet visibiliza mucho más ese cambio, visibiliza la diversidad dialectal, sociolectal, etcétera, y también visibiliza la informalidad, la escritura informal que antes estaba pues muy acotada a pues, reductos, ¿no? Como mucho más privados o yo qué sé, y hoy en día pues tenemos un corpus inacabable de textos informales que están en internet, y eso quizá hace parecer que el cambio es más rápido, que el cambio es mayor, pero en realidad pues la lengua cambia toda la vida. Hace rato platicaba con una persona y me decía, nunca como antes me sentía como separado o diferenciado de los jóvenes porque ya no entiendo ni lo que están diciendo. Estos cambios son muchos y son, digamos, sectarios. Yo creo que no, creo que justamente, por ejemplo, a esa frase, ¿no? Nunca como antes, mi pregunta es como, ¿cómo que nunca como antes? O sea, pues ¿cuántas generaciones llevas vividas, no? Sí. Justo porque este miedo perenne, ¿no? Que los jóvenes hagan algo con la lengua, algo malo con la lengua, en realidad es eso, es perenne. O sea, cada generación cree que la siguiente generación ahora sí va a destruir el idioma o ahora sí va a cambiar la lengua como nunca antes se había cambiado, y creo que ninguna de esas cosas ha demostrado ser verdad en ninguna generación, punto. De nuevo, creo que la percepción que tenemos de que hoy en día pasa más es, primero, falta de perspectiva histórica, y segundo, el hecho de que en efecto las redes sociales o el internet no sé si acrecentan el fenómeno, pero definitivamente sí lo amplifican, ¿no? En términos de volumen. Lo vemos más, lo escuchamos más, y probablemente eso nos genera la percepción de que está pasando más, pero en realidad no está pasando más, está pasando igual que en todas las generaciones, ¿no? Siempre hay una diferencia, se llama cronolectal, es decir, entre una generación y la otra, que va a variar y que le va a producir curiosidad y también, bueno, en el mejor de los casos curiosidad o enojo o ceños fruncidos o vestiduras desgarradas a la generación anterior, pero se sabe que la innovación lingüística, que los grupos sociales que más innovación lingüística producen son por un lado las mujeres y por otro lado los jóvenes. ¿Cuáles son los fenómenos esos actuales del español? Para quienes no los identifican y que son diversos. Pues fíjate, yo les llamo fenómenos en sus dos acepciones, ¿no? Porque por un lado son como estos fenómenos de cosas que pasan, y por otro lado también son fenómenos porque, como si fueran fenómenos de circo, la gente los margina como si fueran triviales, como si fueran curiosidades, y un poco lo que yo hago aquí es reivindicarlos para utilizarlos para hablar de la lengua. Y algunos de ellos pues son cosas que están pasando en el internet, por ejemplo. Obviamente esa parte del libro está muy informada por mis propios sesgos, o sea, sesgos quiero decir de lo que veo en el internet, lo que la gente que consume mi contenido dice o pregunta. Pero muchos de esos pues son cosas que están pasando en el internet y que tienen que ver con el uso de memes, con cómo ciertos memes que se insertan en la cultura a su vez modifican la forma de hablar. Pienso en fenómenos como el perrito Chems, este meme del perrito Chems que produjo una forma de hablar distinta que hoy en día le decimos el Chem español, ¿no? Y cómo
eso a veces se traslada, sale del internet, se traslada a la forma de hablar de las personas, y que es un fenómeno efímero, ¿no? Como trivial, pero que a la hora de analizarlo nos dice cosas sobre los seres humanos que hablamos o que vivimos en este punto de la historia. Y así como es, hay otros, ¿no? Hay otros más serios también que tienen que ver con por ejemplo, la forma en la que se usa la lengua para manipular la percepción por la vía de los medios de información, o por ejemplo, estas falsas etimologías o etimologías que la gente instrumentaliza como para, no sé, para traducir, bueno, más bien se deja traducir su ideología, o buscan venderte algo, cosas así, ¿no? O la gente que dice que habla con los aliens, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí un discurso, una conversación interesante que tener, y que también nos dice, eso lo podemos analizar desde la lingüística y también nos va a decir cosas. ¿Qué será lo que asusta, digamos, a los ya más, pues a los más grandes? ¿Será en las cuestiones lingüísticas el desuso ya de los signos? Hablabas de las cuestiones etimológicas, que ahora a lo mejor muchas personas ya no se van a la raíz de las palabras. ¿Qué es lo que les asusta? ¿O puede asustar? Yo creo que lo que les asusta no es lingüístico. Yo creo que ese miedo siempre viene de una cuestión, primero, como de uno crece convencido de que el statu quo en el que vive es estable y es el ideal. Y por lo tanto eso se cuela a tu identidad. Entonces, cuando llega alguien a hacer algo distinto, la reacción es como no voy a permitir que lo que yo conozco como normal se simbre, porque de eso depende mi identidad, ¿no? Eso depende como mi... ¿Qué opinas de el uso de dos palabras en concreto, que ahora es lo que pareciera el contenido? Bueno, yo como docente en la escuela, que me encuentro así como en Colombia, vaina que se usa para todo, aquí tenemos una palabra muy incluyente, ¿no? De género, que es güey, ¿verdad? Que yo creo que ahora es la primera que aprenden los extranjeros cuando vienen aquí, ¿no? Güey es incluyente. Nadie escapa, ni hombres ni mujeres, ni todos se dicen así, de amigos, de cuates. Y luego otra que usan también hombres y mujeres es verga, como si fuera una vaina, ¿no? Claro. ¿Qué has encontrado con esas fíjate, palabras? Son palabras ¿Y que qué no... otras palabras podemos mencionar como de uso? Así que, Claro. que hay gente que nomás tiene un vocabulario muy pequeño y esas Claro. son las principales. Bueno, en realidad esta cuestión de la... A ver, en la lengua hay registros, ¿no? Y la gente utiliza diversos registros en diversos contextos. Por lo tanto, de hecho, lo que han encontrado los estudios es que, por ejemplo, la gente joven no necesariamente, digo, sí los hay, pues, pero en general los jóvenes saben distinguir contextos. Entonces, el hecho de que utilicen mucho una palabra en contextos informales no significa que no saben que en otros contextos esa palabra no sería la ideal. Y tampoco tenemos mucha evidencia de que la lengua se esté empobreciendo, de que cada vez haya menos palabras, todo lo contrario, de hecho. Y además está el hecho de que está comprobadísimo también que la gente va adquiriendo más vocabulario con la edad. Eso es, además es intuitivo, pero bueno, está comprobado, ¿no? Que la gente joven suele tener menos palabras, no porque estén empobreciendo el lenguaje o la lengua, sino porque ese es su trabajo como gente joven, digamos, como irán adquiriendo más vocabulario con la edad. Y a veces más bien desde una perspectiva más adulta podría parecer que están utilizando menos palabras o que están empobreciendo la lengua o que están como cayendo en estas muletillas utilizando muchas palabras, una sola palabra o unas mismas palabras, pero en realidad es un fenómeno natural que de nuevo se repite cada generación y que en el caso de estos dos ejemplos que pones, pues en realidad son más que variantes por la edad, son variantes dialectales, o sea, son variantes del español en general, del español mexicano en general. La palabra güey, por ejemplo, pues de hecho tiene su equivalente, ¿no? Tiene su equivalente, por ejemplo, en Chile dicen huevón, ¿no? Y en otros países dicen, en España tiene el tío, por ejemplo. Y yo digo, bueno, no lo digo yo, lo decía un profesor, que la palabra güey, más que palabra, es como un signo de puntuación, porque tiene como esta cosa como de acentuar, como de rematar, y digamos, no nos dice nada del hecho de que, de la forma de hablar de los jóvenes, más que el simple hecho de que está ahí a la mano, es una especie como pues como de remate, de signo de puntuación discursivo, y pasa en esta variante como en cualquier otra variante. Y lo mismo con las malas palabras, ¿no? También
hay muchos estudios sobre el uso de las malas palabras, y a mí lo que me interesa de las malas palabras, más que el hecho de que se usen o no se usen, es cómo a veces más bien tratamos lo, ciertos usos lingüísticos como si fueran malas palabras, ¿no? Como, sobre todo los que se consideran marginales o incorrectos, que a veces los tratamos como si fuera una falta de moralidad, que realmente una falta lingüística, cuando pues en la lingüística no hay tal cosa como algo bueno o malo, simplemente hay fenómenos que ocurren y punto. Oye, el llamado grito homofóbico en el fútbol que dicen que es homofóbico, que puede ser una expresión nada más para ofender al portero, pues no sé si sea realmente en esa parte, pero ¿tú cómo lo calificas? Pues yo creo que es un tema complicado, o sea, creo que es, o sea, abarcar el fenómeno en una sola respuesta es complicado, pero yo creo que, a ver, en principio las palabras se resignifican y van adquiriendo nuevos significados con el tiempo. Yo creo que la palabra puto se ha resignificado sobre todo como adjetivo, o sea, si yo digo, bueno, no sé si lo puedo repetir como... Sí. Sí, también. Si yo digo, por ejemplo, qué puto calor, ¿no? Ahí como intensificador ya no tiene esa carga, por ejemplo, como social. En cambio, en el estadio, cuando le está gritando al portero, se está utilizando la palabra en su sentido depreciativo, y las razones por las que la palabra es depreciativa siguen siendo las mismas razones por las cuales se utiliza en la connotación homofóbica. Entonces, como yo veo ese diagrama de Venn todavía muy pegadito, ¿no? O sea, lo mismo que le gritan al portero es lo mismo que escuchan las personas a las que matan, ¿no? por su identidad o su orientación sexual. Es la última palabra que escuchan antes de morir. Entonces, yo creo que ese diagrama de Venn todavía está muy pegado. Y creo que yo no me atrevería a calificar o no una palabra de homofóbica o racista, yo qué sé, pero sí creo que como no está separada el significado original del significado usual, es decir, esa connotación homofóbica sigue vigente. Para hacer daño. Claro, sí, para hacer daño con una connotación específica, o sea, porque claro, vamos a ofender al portero, pero ¿por qué? Porque puto significa cobarde, significa como miedoso, y esas son las características que la sociedad le atribuye erróneamente, ¿no? A la homosexualidad, a los hombres que no se ajustan al estándar de masculinidad. Entonces, no es cierto que haya perdido ya esa connotación, sigue teniéndola, y por eso yo creo que más valdría abstenerse de ella, ¿no? Porque al final es un ejercicio de empatía. Yo no creo que habría que prohibir palabras, creo que habría que apelar que reeducar y que apelar a la empatía de la gente, porque a mí no me cuesta nada dejar de decir una palabra que yo sé que a otras personas que viven en una situación distinta a la mía les va a triggerear o les va a producir cosas de su experiencia de vida con las que yo no he vivido y que yo no sé cómo pueden hacer daño. Entonces, pues yo apelaría más bien a la empatía de las personas. ¿Pasó algo con el COVID? O sea, que estuvimos encerrados, que empezamos a usar más los medios tecnológicos para la escuela, para comunicarnos con los demás. ¿Qué sucedió a raíz del COVID en esto de la lingüística? Sí, de hecho hay un pequeño capítulo que le dedicamos a eso y a las palabras que nos dejó el COVID, que en realidad son muchas. De hecho, en la última edición del diccionario de la academia entraron bastantes, ¿no? Muchas palabras que teníamos ahí pero que nadie usaba, como hisopado, o que se trasladaron del área especializada de la medicina al habla común, ¿no? Intubado. Sí, claro, intubado. Por ejemplo, curva, no la curva, ya no me acuerdo cuál es la frase completa, pero curva epidemiológica, por ejemplo, que antes pues era un término especializado y de pronto ya todo el mundo hablaba de la curva epidemiológica. Y en el libro abordé dos fenómenos, fueron dos fenómenos que causaron controversia en su momento, que es el género de la palabra COVID, es decir, si se dice el COVID o la COVID, y la palabra sanitizar, ¿no? Que es un anglicismo que viene de sanitize y que en español técnicamente tiene un equivalente que es higienizar o simplemente sanear, por ejemplo, pero que la gente empezó a utilizar con un uso muy específico, que ya se quedó en el español. Y bueno, un poco la idea es como reflexionar sobre fenómenos, en el caso del COVID, por ejemplo, de la palabra, reflexionar cómo es que a lo largo de toda la historia del español ha habido muchas palabras que han cambiado género, ¿no? O que son ambiguas o que tienen ambos géneros y tal. Y pues esta es una de ellas, no simplemente es una que nos dejó la coyuntura, pero bueno, un poco de nuevo es para reflexionar sobre cómo pues las cosas que vivimos, en este caso de forma colectiva, van a dejar huella en la lengua y viceversa, ¿no? También la forma en la que usamos la lengua puede como ayudarnos a asir o a percibir de alguna manera las cosas que estamos viviendo.
Y nuestros paisanos que nos traen cada vez más nuevas palabras, ¿no? También. Y viceversa también, porque el español está... Y en frontera Sí, también. claro. Sí, en el libro hay un capítulo sobre el Spanglish también, en el que hablamos de cómo, no solamente de cómo el español, al mezclarse con el inglés, está produciendo esta cosa que no sabemos qué es todavía, si es una lengua o si es solo una lengua criolla o qué es, o un dialecto del inglés o del español, pero también al revés, el inglés también se está modificando en el sur de Estados Unidos con la influencia del español, ¿no? Ya hay estudios que hablan en Miami, por ejemplo, de cómo el inglés, las estructuras del inglés se están acomodando al español, porque así funcionan las lenguas, ¿no? Cuando se juntan, pues sacan chispas, ¿no? Y producen cosas nuevas y tal, y es normal, no tiene nada de malo tampoco. Oye, y la jerga carcelaria, todo eso ya existía desde tiempos inmemoriales, pero ahora, como decíamos, hay ya grupos que van creando sus propios códigos Sí, claro, de y que además lenguaje, sigue un ¿no? proceso como, yo digo que la lengua es como el tequila, ¿no? Como los pantalones de mezclilla, como que en algún punto de la historia, tanto el tequila como los pantalones, y como el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que en algún punto de la historia eran marginales, se les veía mal, y de pronto se vuelven parte de la colectividad, y de pronto pierden ese cariz de marginalidad, y simplemente se vuelven parte de la lengua. Entonces, así le pasa a muchos usos lingüísticos que empiezan siendo como que la gente los ve raro y ya después simplemente se incorporan. Y pues nada, lo encuentran en librerías, los canales, en mis canales y en los canales de Urano encuentran también la versión digital y pues léanlo y me cuentan qué les pareció. Muchas gracias. Muchas gracias.